No vamos a comenzar todavía. Ya quedó en live. Estamos. Estamos muy emocionados porque volvimos. Sí, nos tuvimos una semana de descanso, pero ya nos hacía falta esta experiencia mochilera. Vamos a compartir el link de la publicación para que las personas se puedan Aquí estoy. conectar. Ya hay 4 personas, ya tenemos una reacción. Me gusta saber que nos extrañaron. Varias personas me preguntaron por el programa la vez pasada. Estábamos organizando unos temas logísticos, pero aquí ya estamos reunidos. Mientras se van conectando las personas, mientras van llegando más oyentes, les voy a comentar, ay María, bueno, unos avisos comerciales antes de comenzar la transmisión. El jueves pasado fue un día muy importante para Rugidos Disidentes, puesto que se estrenó el primer capítulo de su primer serie escrita, El calendario del escarabajo, una historia que va a estar cargada de diversión, de conflictos adolescentes y un conflicto con aquellas voces internas. Se va a publicar un capítulo cada 15 días. La aceptación de este primer capítulo fue bastante amplia, muy buenos comentarios. Entonces, nada, invitar a que se conecten con la revista. En la sección de narraciones transeúntes hay un link que dice El calendario del escarabajo. Chévere que se animen a leerlo. Estamos abiertos a todos los comentarios y de antemano gracias por acompañarnos también en esa aventura escrita, El calendario del escarabajo. Bueno, muchachos, no hubo tiempo ni siquiera de hacer conteo. Comenzamos entonces. Buenas noches, amigos forasteros. Después de una semana de ausencia, estamos aquí de regreso. El día de hoy, nuestro instinto forastero nos va a llevar a recorrer un poco la historia de Adrián McCarthy. Adrián está viajando desde los 15 años con su mochila al hombro, ha recorrido Europa, ha recorrido África, en cada lugar ha dejado una huella y en Latinoamérica encontró un territorio muy rico, tanto por su naturaleza como por la calidez de su gente. Él es nuestro invitado el día de hoy. Vamos a hacer la ruta que él ha hecho, tratando de recoger las experiencias más relevantes durante ese recorrido. Entonces, nada, Adrián, buenas noches. Hola Andrés, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Parece que hemos perdido Diana, no sé si espero antes de lanzar. Aquí está de vuelta. Ya se está conectando, ¿no? Yanita. No, Adrián, acaba sin acento el Adrián. Muchas gracias por aceptar la invitación. Adrián se encuentra en un lugar cerquita a Montañita, en Olón, en Ecuador. Exacto. A diferencia de otros invitados, tú no conocías a Diana previamente, la conociste fue allá. Cuéntanos un poco cómo fue que te conociste con Diana mientras Diana se logra conectar. Bueno, fue muy inesperado. En realidad yo salía de mi trabajo de voluntariado en un hostal en Montañita y iba caminando a la playa, mi caminata diaria para relajar, aerar la mente. Y en la punta, que es un lugar hola, ¿me a la escuchan? punta de ¿Me la playa. ven? Sí, hola. ¿No? Hola, bien, ¿no? Y bueno, decía, era el día de Halloween, entonces un amigo que tiene un bar en la playa estaba ahí instalando sus cosas. Empecé a ayudarlo y la Diana pasó por allá, que ya había venido a Montañita, a ese mismo bar, y venía a saludar a sus amigos que ya había conocido en 2017, creo, si me acuerdo bien. Y así empezamos a charlar, ¿no?
el típico encuentro de dos mochileros que cuentan sus experiencias, sus cosas buenas, malas, y me contó entonces de su proyecto, de su revista, y del hecho de poder compartir esas experiencias con la gente que desean mochilear, que desean, perdón, conocer al mundo, cosa que me encanta hacer, que me parecía que Diana también, y a usted también, Andrés. Entonces, así nos conocimos y feliz de poder estar aquí con ustedes para compartir. Muchas gracias, ya tenemos a Dianita en línea. Dianita, me hiciste falta, ¿cómo estás? Probando, probando, sonido, ¿me escuchan? ¿Me ven? Te escuchamos muy bien. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Bueno, súper bien, sí, estoy muy contenta porque pues otra vez yo también los extrañé mucho, te extrañé mucho, Andrés, extrañé Gracias. estas charlas, era un receso, pero bueno, estamos otra vez con muchos más invitados, con muchas más experiencias, muy contenta, un nuevo ambiente, entonces sí, mira, y conociendo, viajando, uno conoce lo que hablábamos la vez pasada, viajando, lo más importante, aparte de los lugares, son las personas. Y siempre es importante tener por qué problemas pasa otra persona. Y sonriendo y saludando, es que tú conoces personas maravillosas. Y así pasó, como comentó Adrián. Lo conocí así, hablando acerca de viajes y es una persona que realmente tenemos que conocer para inspirarnos y motivarnos a viajar. Entonces estoy muy contenta de volver otra vez en Cinto para Afuera. Excelente. Comencemos este recorrido. Yo quisiera que antes de comenzar con tu aventura viajera, que tú, Adrián, nos pudieras definir para ti qué significa el término mochilear. ¿Qué es mochilear? Mochilear. Yo me hice una definición bastante poco filosófica, si me lo permiten. Yo mochilear más que nada lo veo un poco como entregarse al destino. Mochilear es tener su casa en la espalda. Bueno, yo personalmente era tipo, bueno, quería conocer estos lugares, no saber qué nos vas a esperar el día siguiente, porque vas, claro, en tu carpa, con toda la casa en la espalda. Y considero que es un poco como entregarse al destino por el hecho de que no sabes dónde vas a estar el día siguiente, por ejemplo. Si uno viaja haciendo dedo, no tienes tu billete ahí listo a la mano diciendo, bueno, voy ahí en tal fecha y luego estar ahí y después me voy a casa. Creo y personalmente para mí fue mi billete de ida y las cosas se darán en el camino. Y eso yo encuentro que es la magia de mochilear. Es, como decían con la gente, son todas esas experiencias que se muestran a nosotros, sin saber realmente qué va a pasar. Y entonces mochilear para mí es eso, es entregarse al destino que está lleno de sorpresas, pero también y sobre todo conocer a las personas, a las culturas y darse cuenta de que cada uno en su lugar tiene su realidad de las cosas, ¿no? Y uno que va mochileando va ampliando esos conocimientos, esas experiencias. Entonces, más que un viaje, mochilear es un aprendizaje, realmente. Listo. Muy bien definido. Nos quedamos con esa frase de mochilear es entregarse al destino. Y ese destino te hizo un llamado desde que eras muy joven, desde los 15 años. Cuéntanos cómo fue ese llamado, cómo se llegó a dar. Cuéntanos ese primer paso mochilero que vos diste. Entonces, a los 15 años estuve en ese momento en la escuela y gracias a una asociación, una ONG, que se llama Desafío Bélgica-África. Yo vivía en Bélgica mientras estudiaba y lo que hacían ellos entonces pasaban en cada escuela a la gente del grupo de edad de 15 años para
ofrecer un viaje, o sea, ofrecer. Entonces era todo el año, teníamos una formación, una vez cada mes, un fin de semana donde nos juntamos todos, los alumnos que decidieron irse de viaje a África, para, bueno, voy a contar un poco cuál. Entonces es una asociación que organiza viajes para los jóvenes europeos a África, a ciertos países, para sensibilizarse al tema de las desigualdades, la pobreza, y en el terreno, allá en África, fuimos a plantar árboles 2 semanas con una otra escuela de africanos, allá, gente local, y entonces pasemos un mes durante el verano europeo, que sería en julio, pasemos todo el mes de julio en Benín, plantando árboles 2 semanas, y luego me tocó trabajar en un bar en el centro de la ciudad de... No me callo no tengo el nombre ahora del lugar, pero en Benín un bar en la nada, o sea que me pusieron a esa edad bastante joven en el medio de África a ver una realidad que era completamente distinta que la de un europeo o de alguien en una situación, digamos, material cómoda, Más donde... cómoda. Exacto. Entonces ahí todo ese año nos formaban una vez al mes a la temática de las desigualdades, perdón, el por qué hay pobreza, o sea, de dónde viene la época postcolonial. Entonces era muy interesante recibir toda esa información a esa edad, y mientras estuve entonces un mes allá en Benín con un grupo de 30 otras personas, fue increíble, porque claramente en África ya me di cuenta de la existencia del desapego material, digámoslo así, porque eran ver gente que, que al nivel material no tenían mucho, pero que lo tenían todo al nivel de la felicidad, de las emociones, del compartir. Y a esa edad entonces fue un viaje bastante que me cambió la vida, porque me di cuenta que, claro, que la vida no es eso de tener seguridad, de tener su buen empleo, su familia. Toca hacerlo obviamente por su seguridad o dependiendo del contexto, ¿no? Pero que aparte de eso hay mucho más a la vida, hay mucho más a lo que nos enseñaron, de que era escuela, estudiar, trabajar, familia, listo. Tienes tus deudas, etcétera. Pero entonces, claro, ahí me di cuenta del valor que tiene la vida, el valor humano de las culturas, y en comparación al valor económico, al valor financiero, a toda la seguridad, la comodidad que tenemos, todas esas cosas superficiales que podemos encontrar en Europa. Y claramente ese viaje me cambió, volví de allá con otros ojos. Dígame. ¿Vos qué tanto contexto tenías durante tu recorrido viajero que arrancó desde África con este voluntariado sembrando ¿Cómo era tu árboles? vida antes? Antes del viaje, bueno, estaba estudiando, bastante joven, todo iba súper. No, sí, empezaba a tener un gusto, no sé, a la música reggae, a la música del mundo, puesto que Bruselas, donde nací yo, entonces mis padres son de Irlanda, pero movieron cuando ellos tenían 20 y yo nací en Bélgica. Entonces estoy ahí, me siento irlandés, pero no tanto, y me siento belga, pero no tanto tampoco. Y allá donde vivía en Bruselas es una ciudad, una capital muy cosmopolitana. Entonces allá me tocó, sí, desde muy joven compartir con gente del mundo que tenían otras culturas, que tal vez en Bruselas se veía un poco esas distinciones de clases, ¿no? Sí, sí, no me gusta usar esa frase, pero sí, así se dice. Entonces, escuchando un poco la música, y luego gracias a esas asociaciones que hay en Bélgica, que realmente nos ayudó mucho tener revistas o tener cosas en línea o asociaciones que promuevan
cosas que salen de nuestra, que son afuera de nuestra burbujita, ¿no? Entonces, para volver al tema, lo que yo era antes, sí era yo pensaba que iba a estudiar, me gustaba la contabilidad, las matemáticas, me veía chef de cocina, viviendo en Bélgica feliz. Mi familia tenía un background de viajes un poco, o sea, mi padre en Irlanda de joven, él daba vueltas a Irlanda en bicicleta. En esa época era más difícil salir a otros continentes, etcétera. Entonces yo siento que tengo un poco de su carácter. Tengo una hermana mayor también que empezó, yo cuando tenía esa edad, 15 años, ella ya estaba viajando un poco, mochileando. Entonces rápido como que se me vino toda esa bomba de información que, o sea, después de esa experiencia en Benín, donde realmente vine a Bélgica con unos ojos un poco cambiados, en el sentido de que ya no me acuerdo, no, me prometía que no, yo el material no es algo bueno, no me quiero desapegar de todas esas cosas. Y desde ese día me volví más y más, digamos, mochilero radical, ¿no? Donde solo necesito mi mochila, un poco de comida, mi carpa, una buena vista, una buena compañía, y no necesito nada más. Listo. Regresas ya de Benín, decides que tu destino van a ser los viajes y tener una mochila en tu espalda. ¿Cómo empiezas? ¿Qué pasa después de ello? Porque pues llegaste a África fue gracias a la organización que tenía ese tipo de convenios. Cuéntanos de ahí en adelante cómo comienza a alternar tu vida de estudiante, tu vida mochilera y cómo empiezas a lograr, cómo empieza ese desapego por lo material. Ya, entonces, después lo que empecé a hacer básicamente es trabajar los fines de semana, por ejemplo. Hacía unos trabajos de mudanza un día, pintar una habitación, o sea, lo que servía para que ponga esa plata de lado. Y esa plata me servía entonces para los 2 meses de vacaciones que teníamos como estudiantes. Aquí veo muchos amigos de Chile que nos estás escuchando. Hola, amigo. Perdón. Entonces, sí, empezó a juntar dinero. Allá a los 16 se puede empezar a trabajar con contrato, estudiante. Empecé así y los primeros viajes mochilero que me hacía, más que nada después de los 15 años, eran para ir a festivales, me acuerdo. A mí siempre me encantó la música, mi grupo de amigos ahí también. Entonces, eran festivales en Bélgica, en el norte o en el sur, o tal vez en Francia. Entonces, íbamos con un presupuesto súper pequeño, o sea, en realidad agarramos en esa época, tomamos buses, eran buses, sí, barato, y de allá íbamos cocinando a la leña, acampando siempre, y íbamos a disfrutar de esos festivales. Eso es bueno de Europa, es que dejan bastante libertad de movimiento. Entonces, a pesar de que teníamos 15 años, pasábamos la frontera, ni nos preguntaban nada. De ahí de poco a poco con esos festivales, con eso de moverme a Francia o hacer 3 horas por ahí, 5 horas por allá, cada vez me iba más y más lejos, me sentía más y más en confianza. Hasta que de hecho, eso fue durante el año, después de Benín, por ejemplo, cuando tenía 15 años. Durante el año... ¿Ese en qué año fue? Ajá, fue hace 10 años, entonces en 2010 estuve en Benín, si no me equivoco, sí. Y el año, de hecho, ahora que me acuerdo, era el año siguiente directamente, que quedé tan marcado con África que al final trabajaba durante el año
bueno, la primera vez que fui a África, fui con un amigo de la escuela y los dos teníamos en común un amigo que vivía en Senegal, otro país en el noroeste de África. Entonces, volviendo los dos de Benín, era como, wow, hermano, tenemos que volver a ese continente, fue increíble. Entonces ya fuimos trabajando y organizamos ese viaje a Senegal. Yo trabajaba en un supermercado, me acuerdo, como cajero. Y entonces fuimos un mes de viaje, era básicamente trabajando el año y gastando el dinero en ese viaje en Senegal, que también fue increíble porque allá, en cambio, a la primera vez fue mochileando. Bueno, llegamos a la casa familiar del amigo, nos recibieron, todo súper hermoso, y empezamos a organizar pequeños viajes, ¿no? Que a esa edad igual los padres todavía un poco preocupados, entonces salíamos 4 días de viaje por ahí y volvíamos. Al norte, volvíamos. Eso fue el año después y de hecho todos los otros viajes que hice era siempre trabajando durante el año, ahorrando el fin de semana sabiendo, Dios mío, estoy trabajando, no voy a salir, no voy a gastar nada, pero bueno, ahora lo puedo decir, es la mejor plata invertida, el mejor dinero invertido. Entonces me tocaba ahorrar y luego viajar. La mejor decisión. El tema del programa, nos queremos acercar a la gente. ¿Cómo es el tema en África, en los sitios donde estuviste? ¿Cómo es la recepción con los turistas? ¿Qué experiencias te puedes traer de África? De África, puede ser bastante fuerte. Ya solo el shock cultural en sí mismo, ¿no? Lo que comen, lo que toman, cómo se organiza la sociedad. Bueno, por ejemplo, no sé, un detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, la infraestructura para el reciclaje, ponte tú, es un poco chocante. Entonces, para mí, europeíto, que venía ahí, todo bonito, y wow, o sea, ya el shock cultural, pero entonces, ¿cómo? Para ellos en África, cuando ven a alguien blanco, nos llaman blanco, incluso ustedes seguramente de Sudamérica, si viajan a En África, algunas partes, sí. ven un mochilero en el campo, sobre todo, es como, wow, van corriendo atrás tuyo para tocar tu piel, porque nunca vieron piel blanca en algunas partes. Entonces, es una realidad muy, muy, muy distinta a la nuestra. Ahora, ¿cómo nos recibían? Se veía, allá también trabajó mucho mi empatía y el entender la realidad del otro, porque de algún lado, yo llegando a África, yo era un billete de $20. Y literalmente, cualquier mochilero que va a ir allá se va a sentir muy acosado, porque te hablan, tipo, oye, blanco, dame plata, dame plata. Y no, es porque justamente ahí yo me di cuenta, wow, es que, claro, la historia hizo que allá en África, pues fueron privados de muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, el primer encuentro con la gente allá era ese, la mayor, no sé, con los taxistas, los vendedores, pero uno aprendía, ¿no? Oye, tranquilo, o sea, hablas, y una vez que una buena conexión se hace con esa gente, cuando ven que tú te interesas a esas personas, que preguntas sobre ellos, luego la apertura se hace increíble. Ahí se valora mucha, o sea, no sé, allá desde algún lado había ese primer encuentro, tipo, el blanco, pero la gente con quien viajaba allá y con quien hablaba y con quien realmente hacía contacto, yo era súper bien recibido, porque, y sobre todo allá en Senegal, Benín, estuve en Marruecos también una vez y entonces, sí, creo que puedo hablar para el continente, que en África son gente súper, súper, súper alegre, que bailan, que tienen algo
que está en ellos, ¿no? Entonces, a mí, o sea, ellos estaban felices de poder transmitir eso a alguien, a dejar huellas en la gente y yo poder dejar huellas porque se sorprendían de ver un niño ahí de 16 años en África y que no está en un hostal, sino que está allá trabajando en una barra, sirviendo a gente que, o sea, para ellos también era un shock. Entonces fue muy lindo un poco el, mira, no soy ese billete de $20, justamente, soy alguien que me estoy desapegando de todo eso y rack, te invitan a comer a la casa y estás ahí sentado en el piso con toda la familia comiendo en el mismo bol, o sea, increíble. Valoras tanto, mucho más, no sé, como ese hecho de compartir sencillamente. Sí. Bueno, definitivamente sí Bueno, son... yo no sé si ustedes me escuchan bien, no Sí, sé, te estamos, porque creo que no. Sí. te estamos escuchando. Dale, Dianita. ¿Sí? No, pero quería preguntarte, Adrián, ¿por qué Suramérica? Ahora en este momento, ¿por qué Suramérica? Ese cambio a África, luego, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a Ajá. Suramérica? ¿Por qué Sudamérica? Eso vino ¿Cómo con el llegaste acá tiempo. primero, a Suramérica? ¿Cómo llegué en la práctica? O, bueno, ¿Cómo llegaste a yo, Suramérica? por ejemplo, bueno, el viaje en África terminó, yo tenía 16, luego empecé a hacer mi primer mochilero haciendo dedo en Europa el año siguiente, y el año después, o sea, mis ganas, no sé, ¿cuándo habrá sido? Yo sé que a los 18, antes de empezar sí, me acuerdo. Entonces, terminé el colegio, los estudios secundarios, y de ahí yo quería, sí, ya en ese momento quería salir a viajar, quería viajar a Sudamérica. Ahora, ¿por qué? Yo creo que era porque quería conocer otro continente. Me daba la impresión que, bueno, podría seguir yendo a África, pero ya he ido 2 veces, o sea, genial. Ahora voy a ver por otros lados, ¿no? Otra cultura. Sudamérica me llamó directamente, yo creo, porque me inspira mucho a nivel cultural el combate, que históricamente aquí Sudamérica, bueno, aquí son temas más históricos y políticos, ¿no? Que yo siempre me ha gustado mucho y desde joven también, que yo veía a Sudamérica como un país revolucionario de algún modo, ¿no? Históricamente, con el socialismo, eh, eh, la Guerra Fría, pues aquí Sudamérica era un terreno de juego bastante intenso y eso ha hecho es mi opinión yo creo, aquí en Sudamérica conservaron y luchan mucho para sus raíces, su cultura, o sea, la música, la historia, las costumbres, y son cosas que yo con la colonización, etcétera, por ejemplo, en mi opinión, intentaron mucho cortar a las raíces de algunos países, ¿no? En África, Sudamérica. Pero aquí la lucha fue fuerte, y hizo que salieron no sé, el tema, bueno, me voy a reenfocar un poquito. Sudamérica me gusta básicamente por el tema de los paisajes, que me encanta un poco la fotografía, los paisajes, el hecho de que era un país tan grande, con tantas reservas, parques, tipos de músicas. Me acuerdo a los 17, 18 ya me gustaba mucho la cumbia. En Bélgica había un bar que pasaba mucha cumbia y bueno, ya un día voy a ir a Sudamérica. O sea, que Yo eres buen quise ir a bailarín. Parece. Quise ir a Sudamérica ya a los 18, pero ahí el golpe de responsabilidad, mis padres me decían, no, tienes que estudiar primero. Sin arrepentirme, fue lo mejor que he podido hacer porque eso me ha permitido formarme mejor, tener mejor crítica un poco de cómo
eh, cómo el mundo funcionaba, porque estudié geopolítica. Entonces aguanté 3 años y el sueño de ir a Sudamérica no me dejó durante todo ese tiempo de estudios, ¿no? En la universidad. Entonces de ahí, en mi primer día de universidad, quiero aprender español. Entonces era un curso donde había idioma español y me preparé para llegar ahora hace 4 años. En 2017 llegué, casi 4 años, ¿A sí. a qué lugar llegaste de Sudamérica? ¿Llegaste a dónde? Y llegué primero a Chile. Ahora, ¿por qué Chile? Eso es muy divertido, de hecho, porque era muy random, muy de la nada. ¿Por Inesperado. qué? Porque, claro, porque mi último año de universidad, sabiendo que quería ir a Sudamérica, lo hice de intercambio en España para perfeccionar mi español, porque considero que es importante llegar y, o sea, realmente para conocer a la gente, pues toca hablar y entender un poco, ¿no? Comunicar. Se puede sí, siempre hay formas de comunicar y de entender al otro, pero es increíble. Bueno, digo que un idioma es como una llave que abre la puerta a otras culturas, a otros conocimientos, ¿no? Y Ujú. entonces, en ese intercambio que estaba haciendo en España, habían 2 chilenos, dos muy buenos amigos, que saludo, capaz que me están mirando ahora, y me empezaron a hablar de Chile, de la Patagonia, del hecho de que había montaña y a 1 hora de camino, ahí está César que me aconsejó ahí llegar a Chile y que me recibió muy amablemente. Y pues solo el hecho que me dijeron, bueno, ahí está la Patagonia, me mostraron un par de fotos. Chile es muy largo, entonces tiene cordillera y mar, nada más. Entonces pensé, pues ya, si quiero diversidad de paisajes, o sea, si hago todo el recorrido chileno, pues ya hice un buen norte-sur, sur-norte, ¿no? Porque me quedé mucho tiempo al final en Chile. Yo ¿Cuánto duraste en Chile? mi idea principal era de hacer la vuelta a Sudamérica en 2 años y duré 2 años en Chile. Ok. Bueno, Te atrapó. Eh, claro, un montón. de Chile, sí, bueno, obviamente tratar de definir una cultura, tratar de definir un territorio en pocas palabras, pues es un ejercicio muy complicado, pero ¿qué cosas tú nos puedes rescatar del calor humano chileno, de su gente? ¿Qué fue lo que te llamó la Uf, atención? la verdad hay mucho que decir y los chilenos son muy acogedores. Hay una Mm. frase siempre me hace pensar que los chilenos son muy curiosos. Eso me di cuenta haciendo dedo allá. Más que nada cuando viajaba allá, conocí un montón de gente por el simple hecho que en Chile te dicen, ah, eres viajero y te piden un montón de cosas y no sé, quedan fascinados por tu historia y muchos, la mayoría allá como, oh, wow, qué bonito y son muy acogedores. Muchas veces me invitaban a la casa a comer. Luego, yo tuve suerte también en Chile porque justamente esos 2 amigos que me habían invitado a Chile, pues la primera semana que llegué ya me había recibido un amigo suyo en Santiago de Chile. Luego me quedaba 2 semanas después, estaba 2 semanas en un departamento con un otro amigo suyo y, y todo lo largo realmente amigos de ellos o las personas que encontraba, pues me decías, ah, si tú vas al sur, pues tengo mi tío está allá, mi prima está allá, mi nieto está ahí. Y eso es lo bueno también de Chile, ¿no? Que es una carretera norte-sur, o sea, tú no puedes ir en muchas más distintas direcciones. Por eso Chile como país para mochilear es increíble, para hacer dedo. Sí, Sí, creo que y Chile entonces, claro, los es el chilenos son país más muy fácil acogedores. para hacer, eh, para pedir el Eh, Es- Arián,
Así Adrián, estoy, sí. mientras se logra conectar, bueno, vamos a empezar a subir el continente. Después de Chile, ¿hacia dónde tomas? Entonces, voy a hacerlo rapidito en mi cabeza para poder Sí, acordarme. Llegué a Chile y desde Santiago empecé bajando hacia la Patagonia. De allá, en marzo hacía mucho frío, entonces con mi amigo allá estuvimos viajando, empezamos a subir porque ya nos eh, llegaba la lluvia, etcétera. Entonces subimos Argentina un poquito y luego nos fuimos a Bolivia. Nos fuimos a Bolivia un mes y medio con ese mismo amigo que él era un año en total. Allá lleguemos en Bolivia después de 8 meses por ahí. Y entonces él quería volver a Bélgica para seguir estudiando, hacer una maestría. Yo no me nacía ni la gana ni la motivación y tenía, bueno, el plan de seguir aprendiendo de la escuela de la vida, ¿no? Y de allá, cuando regresé a Chile, yo tenía el plan de subir a Perú y encontrar, capaz, quién sabe, trabajo en Perú, en Cusco. Ya se me estaba acabando el dinero porque, bueno, para llegar a Chile, lo que hice ahí 8 meses, entonces terminé la universidad y ahí trabajé como loco en la construcción. Trabajé, no gastaba un peso y duré entonces un año en Chile y tenía, la verdad, tenía muy poca plata porque al final en un año, entonces si puedo dar consejos a gente ahí, viajar sin mucho presupuesto es muy posible. Ese mismo año yo gasté, bueno, 1.500. Voy a decir los números porque, bueno, en un año no es tanto para todas la gente, no es Ujú. tanto, pues toca dormir en carpa, toca hacer voluntariado, me gustaba mucho trabajar en granjas eh, y haciendo un par de trabajitos así. Y bueno, entonces, en fin, cuando se me acaba ese dinero después de un año, pensé, ya voy a llegar a Cusco, aprovechar de que conozca, o sea, de que hable inglés, español y francés, para ver si me consigo un trabajo en el turismo. Entonces me iba a Perú y allá es una pequeña anécdota, no sé si la puedo sacar, pero dale, estaba claro. yendo a Claro. Perú, no me quedaba tanto dinero y había un amigo de Bélgica que estaba en Chile, en San Pedro de Atacama, un lugar muy turístico, que ya había pasado por allá, bastante caro, y no me daba o sea, pasé para ir a verlo. Él le quedaba una noche antes de volver a Bélgica. Entonces yo estaba en Santiago. De una me agarro un camión, 1.500 kilómetros de una, riéndose. Y cuando iba a verlo a él, en camino a San Pedro de Atacama, me tocó hacer dedo para llegar al pueblo y me recogió una persona que tenía una agencia de turismo allá. Entonces, y bueno, o sea, no estás buscando trabajo por casualidad. Y yo en mi interior estaba así, wow, qué angelito, el destino, ¿no? Que suele ser muy lindo para todos. Y allá, bueno, me ofreció un trabajo para Ujú. una semana. Trabajé una semana, luego dije, mire, me voy a quedar una semana más. Luego se transformó en un mes más, en dos. Se, se un año. Me encantó el lugar. Era realmente, después de tanto viajar, también era lindo tener un espacio donde vas conociendo, porque aparte allá son gente de todas partes del mundo que aterrizan allá. Aterrizan y se quedan allá un buen tiempo antes de ir a Brasil, a Bolivia, donde, donde les dé las ganas de ir. Y me quedé un año, entonces allá fue bastante un cambio, ¿no? Estaba bien feliz de tener mi hogarcito y de allá, puesto que era después de un año, tenía una plata juntada para volver a ver mi familia en Bélgica. Ya después de 2 años pensaba, bueno, sería tiempo de ir a ver qué onda allá en mis tierras y bueno, seguir, o sea, aprovechar para trabajar allá también en Bélgica.
y volví con el plan de quedarme un año en Europa, pero duré 3 meses, 4 meses. Porque sí, porque no, volví a una ciudad de cemento, todo en el metro, me acuerdo, con mi mochila que estaba todavía llena del polvo del desierto chileno. Y no, o sea, me sentía extranjero en mi propia ciudad, de alguna forma, ¿no? Como que nada cambió, pero yo sí, era un poco así. Entonces allá Eh, duré poco en Bélgica y volví y allá seguí, o sea, volví a Chile. ¿Por qué? Porque me iba a juntar con amigos allá, tenía una cosa, y terminé tomando, o sea, acabé tomando un vuelo hacia Iquitos, hacia Perú, y de allá me junté con un amigo en Brasil. Fue un tiempo bastante intenso porque llegué el día de la revolución que empezó social en Chile el año pasado. Llegué ese mismo día cuando empezó el toque de queda. Estaba ahí 4 días en el aeropuerto sin poder salir, me acuerdo. En el mochileo hay momentos intensos, pero yo de experiencia se los prometo, y creo que muchos lo pueden confirmar, es que cuando uno está muy abajo, tocando el fondo, como se dice en Bélgica, como que ya uno, no sé, uno está haciendo dedo 10 horas y nadie está parando, o estás en el aeropuerto 4 días durmiendo ahí, como, bueno, es un poco cansador, pero siempre se viene el buen tiempo después de eso. Ujú. Y es como que allá es lindo también, por eso digo que entregarse al destino es que toca cosas muy agotadoras, pero cuando más lo necesitas, te viene no Una sé, luz, es como una una luz. luz, exacto, de forma Ujú, de persona, de situación, ujú. eh, ah, Adrián, debo interrumpirte un momento porque hablando de esas circunstancias que en el último momento se dan y le dan a uno una luz de esperanza, ¿cómo manejar si has llegado a sentir esa sensación de depresión, si has llegado a sentir depresión, tristeza, ganas como de dejar el mochileo y regresarte a tu estabilidad? Si has pasado por esos sentimientos y cómo lo logras sí, superar? También me imagino, no sé si hay temas de soledad también, no sé cómo se hace rol. sí, absolutamente, absolutamente, y es un tema que capaz que mucha gente no se dan cuenta, ¿no? Oh, mira, este chico que está viajando 4 años, qué vida, relajado, pero tiene sus cosas que al final nos hace más fuerte, ¿no? Pero yo personalmente sí, algo que empezaba a sentir yo era ese tema de la estabilidad, de que yo en mi mentalidad como persona me encanta eso de no saber de qué está hecho mañana, de ir conociendo, o sea, estar viajando, no tener planes y vivir día al día. Y eso en algún momento, o sea, tú nunca, entonces, de hecho, no, o sea, por lo tanto no tienes ningún punto, o sea, siempre te vas moviendo y hay momentos Ujú. donde se te hace difícil el camino, estás solo, o tienes hambre porque estabas haciendo dedo todo el día y no alcanzaste a ir a comer algo, por ejemplo, y entonces un consejo, si tienes hambre, primero comes antes de hacer dedo, porque si no, el día se hace difícil. Y ese tipo de cosas que te dicen, wow, o sea, ¿por qué estoy haciendo eso? Y llegan unos momentos donde ya, o sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? No, sobre todo esos momentos donde ya se me estaba acabando la plata, ¿no? Y que no sabía dónde ir, qué hacer, y era como, pero ¿por qué soy tan inestable? ¿Por qué me gusta tanto eso? O sea, ¿soy loco? Pero y esa cosa ya muy, o sea, son unos bajones, no sé, en Chile se dice un poco así, son cosas que Sí, creo que te, también, para nosotros también son bajones, sí. Sí, Hay claro, momentos así. Y pero, pero no, yo creo que eso pasa muy rápido, o sea, en el momento donde te das cuenta, o sea, bueno, tengo que agradecer donde estoy, ¿no? Y esa estabilidad, pues un día la voy a tener y, o sea, mientras tanto, bueno, si uno se siente
inestable, toca estabilizarse un poquito también, que es algo muy, muy posible en el viaje, viajando, y algo que deseo bastante también. Eso me di cuenta cuando llegué a San Pedro de Atacama para trabajar. Es que una vez que tenía, no sé, empecé a arrendar una pieza y pues vendiendo los tours me daba el dinero para pagarlo y estaba así, wow, por fin tengo esa mochila, o sea, no tengo ese Quieta, como... peso. Claro, me levanto sin necesitar hacer mi mochila o irme del terminal de bus o muchas cosas que uno agradece al final, regresar a una estabilidad. Yo personalmente, y creo que pasa a muchos mochileros, esa felicidad de la estabilidad suele pasar después de 6 meses, ya te da las ganas de, necesito irme, ya tengo las piernas que me están gritando o corre o anda a conocer Creo que otros también es lugares. depende de los lugares, no todos estamos como con la mente abierta a un lugar nuevo y no sabemos si nos quedamos un día, una semana, meses o un año, nunca sabemos. Esa es la idea Claro, también de viajar, descubrir cómo nos sentimos en nuestro proceso de adaptación, también es importante, el sentirnos, adaptarnos al lugar al que llegamos. Primero, como hablábamos, respetando el lugar. Y segundo, pues mirando cómo se vuelve una vida práctica para uno mismo. Y mira, la Bueno, enseñanza que tú nos estás compartiendo todo el tiempo es la misma. Creo que la enseñanza más importante de viajar o de cumplir un sueño es tomar el riesgo y valorarlo lo más sencillo. Creo que a todos nos ha pasado viajando que valoramos una carpa, valoramos cualquier tipo de techo que tengamos, a veces está el cielo, como hablábamos con nuestro amigo Felipe de Chile, que tenía un techo de estrellas, era hermoso. Siempre valoramos lo más sencillo, lo básico. Eso es importante totalmente, cuando uno empieza a sí, viajar. eh, totalmente, sí. bueno, Y Adrián nos compartió una gran cantidad de fotografías, alrededor de unas 150 fotos de diferentes lugares por los que demasiado. han estado. Esas fotos las vamos a aprovechar y vamos a crear un álbum por cada lugar, dando a conocer en imágenes parte de las experiencias que ha tenido Adrián. Pero hay unas que me llamaron en especial la atención y es en las que está cerca de las movilizaciones sociales. ¿Cómo ha sido, Ajá. pues vos que estudiaste Como geopolítica, activista. viste unas cosas en teoría, te encuentras aquí con unas cosas en práctica, en la realidad? ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue ese acercamiento con las movilizaciones sociales? ¿Qué tanto ha cambiado tu concepción inicial de Sudamérica ahorita que ya la has recorrido y convivido con nuestra gente? Entonces, claro, yo tuve mucha afinidad con el activismo. Bueno, entonces, sí, estudié geopolítica y era también más o menos una formación bien similar a los temas a los cuales me sensibilizaron yendo a África. Entonces, las desigualdades, los mecanismos que hacen que hay pobreza en el mundo, o sea, la división internacional del trabajo. Entonces, yo, bueno, como estudiaba en Bélgica y la capital, Bruselas, siendo la capital de la Comisión Europea, de la Unión Europea, es un lugar bastante intenso políticamente, con muchas reflexiones, conferencias sobre cómo debería funcionar el mundo idealmente o cómo confrontar la crisis migratoria, que dicen que hay una crisis grande en Europa. Entonces, esas cosas. Ahora en tema a Sudamérica, pues sí, ¿cómo ponerlo? Es interesante también incluso, bueno, en la práctica, cuando llegué aquí, de ver mucho, por ejemplo, con el caso de Chile, los países sudamericanos suelen ir hacia eso, pero el caso chileno es bastante intenso y voy a intentar no ser tan político, pero claro que muchos recursos. Aquí en Sudamérica, o sea, es increíble la cantidad de recursos que tienen. Por eso, de algún lado, en la mesa internacional, si lo puedo decir así, Sudamérica es un país que tiene muchos recursos primarios que sirvan a ser transformadas afuera del país. Entonces,
me di cuenta que, no sé, muchas cosas tipo el agua en Chile pertenece a una empresa española, que es algo bastante, o sea, increíble, loco, cuando se piensa, ¿no? Cómo funciona el mundo ahora es más un mundo de libre comercio, ¿no? Y hay muchos inversores o muchos países que vienen a explotar esos recursos y eso es algo que se veía bastante en Chile, luego en otras partes de Sudamérica, perdón. Eh, ahora no sé cómo... para mí era interesante también porque aquí hay gente que no sé, tenían otras respuestas a de dónde venía la pobreza, por ejemplo, y siempre es bueno un poco hablar de eso, ¿no? Es importante saber un poco cómo funciona el mundo. eh, y, y no sé, me estoy perdiendo un poco en... No te preocupes, igual es un tema que es bastante extenso, pero resulta interesante que una persona de afuera, es muy profundo. exacto, Sí. que una persona de afuera se encuentre con la realidad que vivimos aquí en Latinoamérica y de alguna manera se conecte. Entonces, eso nos comprueba una vez más lo que hemos venido recalcando en todos los programas, que las fronteras terminan siendo fronteras geográficas, políticas, pero que realmente en últimas todos tenemos un lazo que nos une. Hasta el momento habíamos tenido personas del continente acá. Vos vienes de Bélgica con otras realidades. Del otro continente. Pero bueno, regresémonos un poco a los viajes. Espérame, cuéntame. No, pero es cierto lo que decía y lo que me interesaba mucho es eso de las fronteras. O sea, yo con mi activismo en Bélgica, de hecho a veces yo era un poco radical, de hecho, allá todo, no, hay que ser anticapitalista, todo, o sea, muy, muy duro con mis ideas. Y aquí con el viaje, o sea, mezclando todo eso, era muy interesante porque uno se da cuenta entonces de que en cualquier parte del mundo, yo creo, o sea, muchas personas que encontré viajando, que sea en África o en Sudamérica o en Europa, todos tienen un poco las mismas preocupaciones con cómo está hecho el futuro, el mundo. Todos tienen las mismas ganas, ¿no? De como que volver a algo muy sencillo, etcétera. Y estamos todos perdidos en la complejidad del mundo, del sistema como ha estado construido. Y eso encuentro súper interesante viajando, como decía, que las fronteras no es nada, o sea, somos todos hechos de nuestras experiencias, son donde son, y es increíble, o sea, al final a mí me gusta pensar eso, de que muchas veces estoy del otro lado del mundo, en la playa, compartiendo con alguien, hablando de, no sé, de que debería haber más cuidado no sé, la resiliencia, por ejemplo, o sea, la problemática de la comida, que estamos comiendo cosas de afuera y que estamos perdiendo todo, la cultura, o sea, es interesante cómo superar poder crisis. Claro, y es interesante poder conectar en la práctica así con esa gente, que ahora es mucho más fácil con las redes sociales, ¿no? Pero lo digo ahora también más que nada porque, no sé, es cuando hablando con gente mayor, gente que no están en las redes y que me hablan de Galeano, de las venas abiertas de Sudamérica, ¿no? Esos libros donde tratan de la explotación, sí, la explotación europea de Latinoamérica. Y guay, que se quedan mirándome, o sea, ¿y cómo sabes esas cosas? O sea, es lindo poder, hablando de huellas allá, seguramente en ellos quedó esa huella de que, mira, que no todos los europeos son esos que vienen un mes a gastar su dinero y chao, ya me voy con mis fotos a donde sea. Y pues yo aprendiendo también de ellos, No es solo pensando, hotel, wow. 5 estrellas, atiéndanme, paraíso y vuelven. Claro, claro. Bueno, Adrián, definitivamente tienes muchas experiencias para contar, pero nos quedamos en Perú, luego de tu paso por Chile, después de que regresaste nuevamente de Bélgica. Hagamos un breve repaso por los lugares y vos me corriges cómo estamos de memoria. Bélgica, pues fue tu lugar natal,
tienes herencia también irlandesa, cogiste para África, también estuviste en Senegal, también en África, luego decidiste ya empezar a recorrer parte de Europa y llegaste a Sudamérica, a Chile. Sí. En Chile conviviste un buen tiempo, 1 año o 2 años, bueno. Y de ahí partiste a Bolivia, Perú. También Claro. Ecuador, antecitos de Perú. Sí. Bueno, La voy a hacer ahora breve, cuéntame, yo entonces. quiero, sí, eso. Entonces, Gracias. de Perú, Iquitos, me tomé una embarcación para cruzar todo el río principal de la Amazonía, el Amazonas, el río Amazonas, Sí. siempre me equivoco. Ya, bueno. Y un amigo estaba allí esperándome del otro lado, en el Atlántico. Entonces, bueno, me crucé ahí al Amazonas y fuimos recorriendo Brasil del norte-norte, la costa, fuimos adentro de las tierras, hacia el norte de Sao Paulo, donde de ahí me fui hacia Perú, donde me encontré con mi hermanita que vino a visitarme un mes. Para, bueno, tomar un poco de mis noticias también, como yo menos y menos me daba las ganas de volver a Europa. Entonces, en Perú me quedé recorriendo un poco con ella, mostrándole un poco la vida de mochilero, eso fue bien lindo también. Y de allá, mi plan era, eso era en febrero el año pasado, sí, bueno, febrero pasado. Y de allá me quedaba sin nada de plata y tenía para el bus para llegar a Montañeta, o sea, justo me quedaba para llegar a Montañeta en Ecuador, que es un sitio bastante turístico donde hay bastantes oportunidades de trabajo. Entonces, llegué allá en Ecuador el 2 de marzo y mi plan entonces allí era trabajar 2 meses y luego irme a Colombia para visitar a mi hermano que iba a visitarme un mes en Colombia. Y yo, bueno, trabajar, no sé qué iba a pasarme, pero así, ¿no? Ver qué era del destino. Pero bueno, entonces en marzo me quedé aquí, conseguí un trabajo, estaba bastante, ¿no? Esos momentos un poco bajos donde uno tiene poco, pero recibe toda la ayuda del mundo. Y de allá empecé a trabajar y pues después de 2 semanas toque de queda por el COVID, que ya no voy a pasar más tiempo sobre ese tema porque todo el mundo sabe ya seguramente. Y bueno, así que ahí me quedé aquí. Los primeros meses fueron un poco inciertos, ¿no? Como, bueno, ¿qué va a pasar? Capaz que eso ya en un mes estamos listos, chao. Pero me voy a quedar hasta que se me vence la visa. Pero entre tiempo, en Europa se está poniendo un poco feo. La visa aquí, pues congelaron todos los trámites, entonces no tenía que preocuparme. Y aquí realmente viviendo en la costa, nos tocó el COVID, pero la gente aquí es relativamente sana, o sea, el modo de lo que comen, estamos al lado del mar, tenemos sol la mayoría del tiempo, comiendo muy, muy sano, entonces de algún lado no me imaginaba volver a Europa y de hecho ahora entraron en otro confinamiento, entonces me quedé aquí y me enamoré más y más del lugar. Y yo desde joven también teniendo como proyectos tipo de, oh, quiero un día instalarme y, no sé, involucrarme en una finca en agroecológica y vivir así de sus frutas y verduras, ¿no? Un poco idealismo, pero muy posible. Creo que el sueño de muchos. Claro, entonces, y sobre todo en esa época era, bueno, yo quiero seguir viajando, pero no se ve tan posible, no sé si puedo pasar fronteras. Y sí, empiezo a trabajar en mi proyecto, en eso yo me crucé conocí gente aquí que estaban en esa dinámica y me conseguí un hogarcito, entonces yo creo que voy a estar por aquí a instalarme, a preparar un poco mi vida y seguir viajando luego. Como una pausa. Haces una pausa en tus viajes y ya después te espera Colombia. Ya sabes que Colombia también te recibe con los brazos abiertos. Sí. Te va a encantar. Y ya también, Sí, bueno, que nos invites a todos a Ecuador. Colombia mucha todavía... gente, me imagino que muchos no saben de Montañita, por ejemplo, para que también invites a Ecuador. A Chile estamos súper antojados, yo creo que todos, desde que hablamos con Felipe y ahora contigo,
tenemos a Chile de verdad como un destino obligatorio. Y pues en Ecuador, por que nos invites a Ecuador. Exacto, sí, cuando yo con mucho gusto para compartir información también sobre esos lugares. Es verdad, capaz que la hice un poco larga, entonces no pude dar tanta información sobre estas zonas, pero yo feliz, me ha encantado. Estoy a disposición No, es igual que, para entregar esas informaciones y Ecuador, por supuesto, cuando quieran, estoy aquí para recibir a quien sea, dar algunos tips de dónde comer barato, dónde se puede dormir sin pagar, dónde se puede dormir pagando y ese no, tipo de cosas. de manera me atrevo a hacerte una invitación para un próximo programa, mucho más adelante, donde también vamos a hablar de Montañita. Es un lugar De que los lo he escuchado lugares. bastante, hablar de los lugares. Es que, hombre, son 10 años mochileando como para recogerlos en una hora, pero sin embargo las experiencias que nos has dado nos dan una visión algo amplia de las cosas. Te General. quería preguntar, ¿cómo lograr conectar con la gente? O sea, ¿cómo logras tú involucrarte y conectar con las personas en cada lugar a los que vas? ¿Qué es lo que tú consideras que es lo primero que uno hace para poder conectar? Yo creo que es atreverse, nada más. Yo me acuerdo al principio no me gustaba, hacía, bueno, tenía el mapa aquí y recolectaba la mayor información, no, perdón, la mayor cantidad de información posible, pero al final yo creo que naturalmente a uno le toca ir a preguntar algunas cosas, ¿no? Donde, no sé, no, de hecho, un consejo, por ejemplo, y algo que hacía en Sí, Europa o aquí también mochileando, por ejemplo, llegaba en cualquier sitio, cuando joven no tenía ningún smartphone, no me gustaba, entonces ni tenía nada para ayudarme. Entonces llegaba, miraba el plan de la ciudad, miraba un centro de información turístico, si había uno, eso ayudaba bastante, ¿no? Para saber dónde, qué, o sea, dónde mejor alojarse, etcétera. Pero luego en la calle me tocaba preguntar a gente, oye, disculpe, ¿dónde se puede comer algo barato? O ¿dónde me aconsejan ir a viajar? Eso me tocaba también, no sé, en una ciudad y diciendo, discúlpame, ¿qué se puede hacer aquí? Y en muchos casos la gente está así como, wow, o sea, bueno, se apasionan, ¿no? De su lugar, te lo explican y a veces te invitan a casa o, Se enorgullecen. claro, o te llevan en Ujú. carro y te hacen dar la vuelta al lugar y conocer y, o sea, oh, y luego Ujú. Yo tengo un creo que amigo una de que, las cosas, las ujú, cosas más importantes para conectarse con las personas es ser uno mismo. Ser uno mismo y ser honesto. Ser honesto en lo sí, que tú quieres dar a las personas. Ser tú mismo. Y creo que también, y la sí, parte de la timidez es importante. Viajando te obliga a perder la timidez, a romper el es, hielo. Así es como tú verdad, dices, sí. Adrián, que cuando uno Yo, está perdido, uno tiene que hablar con alguien. Así uno sea la persona claro. más tímida, viajar. Mm. Exacto, es verdad, porque yo bueno, me consideraba muy tímido antes, pero es algo que tuve que trabajar por las situaciones, pero también, como dices, es que Uh-huh. uno tiene que ser uno mismo. Yo era bastante tímido, pero me tocaba hablar con la gente en todo caso, y si no, cuando sentía que no sé, me daba cosa porque había mucha gente y todo, simplemente no lo hacía. Uh-huh. Error mía, capaz que sí, pero al final me escuchaba. Entonces ya, no sé, unos días donde no quería hablar con nadie, pero capaz que hubiera sido mejor, no lo hacía, me acuerdo, 3, 4 días ahí en uno de esos barcos para el Amazonas. Necesitaba mi tiempo, estaba leyendo, escribiendo mucho. Y habían mochileros en ese mismo barco, me acuerdo. Y después de 3 días en ese mismo barco, yo pensé, ya, bueno, sentía que necesitaba hablar con alguien porque si no me iba a volver loco, ¿no? Entonces era, bueno, ya me acerco y yo rojo, todo, bueno, hola, ¿qué tal? Y bueno, se rompe el hielo en un segundo. Con un viajero no, timidez no hay. Con las otras personas el hielo se rompe porque la gente
no hay que olvidarse también que a ellos les fascina, la mayoría del tiempo les fascina ver a gente viajando así, y entonces quieren ayudar. Eh, y sí, y las cosas también a veces vienen. Uno está tímido, no habla con nadie, te va a llegar alguien. Yo me acuerdo un día, bueno, si la Y voy a los hacer rápido. latinos, que somos tan expresivos. Los Sí, latinos que mucho. bailamos, estamos, te invitamos a todo lado. Ya no me imagino en Colombia cómo debe ser. Porque ya, bueno, conocí muchos colombianos y son muy alegres, ya en Sudamérica es muy así en general también. Los colombianos, colombianas que conocí hasta ahí, hasta wow, ¿cómo tanto poder de Tanta sociabilizar, ¿no? energía. Es algo que en Europa se Mira pierde un Andrés. poco. Sí, de hecho Colombia no empecé con ese país por el miedo de quedarme muy atrapado también. Sí, un día No, iré allá. Me no, toca y acá serás ahorrar, ser bienvenido. paciente y Acá el camino es largo y acá llegarás y conocerás ciudades muy bonitas, como la que vamos a conocer de hoy en 8 días, que regresa nuestro instinto forastero a Colombia, a un lugar maravilloso que se llama Orito. Entonces, pues, Adrián, de antemano te invitamos a que sigas conectado con estos espacios. Eh, sí, el tiempo resulta bastante corto para tantas experiencias e insisto, yo creo Mm, que desde ya te invitamos para un próximo programa porque hay mucho para contar y muy interesante esa visión que vos tienes a partir de la experiencia de recorrer el continente. muchas Adrián, gracias. no sé si quieras agregar otro. algo Seguir. más. Sí, capaz que bueno para Ujú. terminar y no voy a agregar nada más, que sí, viajar yo creo que Adrián, un lo más tema, importante, perdón, te interrumpo. dime, La idea es, como estos en vivos es motivar y inspirar a la gente, quiero que tú, con tus palabras, le digas a las personas que están pensando en viajar, que no lo han hecho, ¿qué les dices? Alguien que tenga miedo, que tenga peros, ¿qué les dices a una persona que no sabe cómo empezar a claro. viajar solo? Bueno, sí, yo creo que ese miedo lo sentimos todos de algún lado y creo que, no sé, yo por ejemplo, a mí me va a tocar ese miedo de que si voy a empezar a viajar mañana de nuevo, me voy a Colombia, tengo ese miedo también, de algún lado siento, uff, ¿a qué voy mañana, no? Entonces lo único que se puede hacer es fluir. Yo creo que ya, si estás pensando, voy a hablar a él que nos mira, ¿no? Si estás Ujú. pensando en viajar, que no lo estás haciendo por miedo, es que, bueno, adentro quieres viajar, tú realmente quieres viajar. Y allá toca fluir, escuchar esa voz en tu interior diciendo, wow, o sea, me encantaría poder atreverme, pero toca hacerlo. Bueno, ¿qué necesito para irme? Necesito juntar dinero. Bueno, ok, me voy a organizar. eh, Voy a juntar lo que pueda y en el camino, pues, puedo también trabajar. O sea, toca ver un poco cómo uno quiere viajar, pero se puede viajar en todas modas, en muchas formas. Y viajar, sí, toca dejarse fluir nomás, dejarse llevar, decir, mira, yo quiero irme de viaje, la gente me pueden decir No, loco, que de voy a quería. terminar. ¿Perdón? Discúlpame, no te entendí bien. Eh, Es claro, si tengo que decirlo en muy pocas palabras, entonces, sería dejarse fluir. Y uno, en el mismo momento donde tu viaje o el viaje empieza y cuando pisas el suelo del lugar que querías viajar, todos estos miedos, créanme, se disipan de una y se transforman en una alegría, una sensación inimaginable, que es una sensación de libertad. Entonces tienen mucho más que ganar mucho más a ganar que a perder. Entonces hay que atreverse y el miedo es solo un miedo, no le va a pasar nada en el camino. El dinero, pues, mire, yo me tocó un par de veces no tener ningún dinero y ningún acceso a ningún cajero durante días, y son los momentos donde vi más generosidad, sin preguntarla, sin pedirla. Como que la vida le va mostrando
que sí, que hay que dejarse fluir, que no hay que escuchar los miedos, tomarlos en cuenta para tal vez andar preparado a lo que sea, pero no, se van a dar Muy cuenta bien. que haciéndolo le van Listo. a llegar todo. Dejar fluir, vencer el miedo, prepararse, pero atender ese llamado interno, a esa vocecita interna que todos tenemos y que nos grita muchas cosas. Sigue tus sueños, viaja, ponte a estudiar, en fin. El sueño que tú tengas, pues la idea es aprovecharlo y entregarte a él. Y como decía Adrián, entregarse al destino. Eso es mochilear. Bueno, vamos a saludar de manera muy rápida a las personas que nos comentaron aquí por Facebook: a Ita, Felipe, Juan Pablo, Manuela, Fernando, Robert, Ricardo, Cami, Pau, Javi García, César Castillo, Felipe, Mía, Álvaro, Kailash y Gina. Gracias a ellos por comentar, gracias a las personas que se han conectado. Gina, saludos. Recuerden que Kailash. Muchas gracias por haber saludos mirado. A todos. Muchos saludos. Recuerden que en 8 días vamos a estar en Putumayo. Entonces, preparados, vamos alistando nuestras maletas y recordarles que durante la semana vamos a estar compartiendo el álbum fotográfico de Adrián. El otro domingo, el otro nos vamos para el Amazonas. Esas experiencias. El otro domingo, entonces, de Colombia, al Amazonas. Al Amazonas, allá que viene abajito el sur de Colombia. Y nada, vamos a estar compartiendo los álbumes de Adrián. Mañana este programa queda subido en YouTube. Selva. Totalmente. Bueno, es hora de despedirnos y muchas gracias por conectarse. Nos vemos en el próximo domingo. Adrián, gracias. De nada, gracias a usted. Bueno, espero la próxima tener mejor. Gracias. Chao, a muchachos. Todos. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Adrián. Gracias, Andrés. Chao, Dianita. Chao.